Buenas noches, vamos a iniciar con la exposición de sistema nervioso y médula espinal. Mi nombre es Jessica Sáenz Castro, R1 de la especialidad de imagenología diagnóstica y terapéutica y de la UMA y Mérida. Bueno, vamos a iniciar con los temas que vamos a abordar el día de hoy. Y estos van a ser desarrollo normal de la médula espinal y de la columna vertebral, así como también vamos a abarcar las medidas de la unión craneocervical y vamos a hablar algo de algunas patologías, y entre ellas la invaginación basilar, las anomalías vertebrales, el meningocele y algunas variantes de este, la médula anclada y el teratoma sacrococcigio. En cuanto al desarrollo normal del sistema nervioso, vamos a tener que va a estar dado por el proceso de neurulación. Bueno, inicialmente, como sabemos, el embrión va a tener va a estar formado por, por dos capas, ¿no? Va a ser, y posteriormente el proceso de gastrulación nos va a formar una tercera capa. Al formarnos esa tercera capa, vamos a encontrar que en el espesor de esta del medio, que va a recibir el nombre de mesodermo, en el espesor de ella vamos a encontrar la notocorda, que es el eje axial central del embrión, y va a inducir que el ectodermo que está superpuesto aquí se diferencie. Entonces, una vez que ya nos va a inducir la formación de la placa, de una placuda neural, más o menos entre el día 16 y el día 17, va también a inducir que a su vez cree una depresión o surco, y que a los lados vaya a haber plegamientos. Hasta este punto, todo esto que acabamos de mencionar es la neurulación primaria. Posteriormente, para el día 18, vamos a tener la neurulación secundaria, que esto ya es como tal lo que involucra la formación del tubo neural y médula espinal, y va a iniciar con, como habíamos comentado, con plegamientos laterales que van a dar secundariamente un origen a las crestas neurales, y la invaginación del centro, que nos va a dar el surco neural. Y posteriormente, entre el día 18 y 21, lo que va a hacer es fusionarse estas dos capas para formar, el tubo neural, y van a empezar a fusionarse a partir de las somitas cervicales de la primera, tercera y hasta la quinta. Entonces, para el día 23, estas van a estar completamente fusionadas, excepto una parte que queda descubierta más anterior o rostral, y recibe el nombre de neuroporo rostral, y una más inferior o neuroporo caudal. Estas van a tener unos puntos de remor específicos. El craneal va a ser al día 24, y el rostral y el caudal va a ser al día 26. Bueno, una vez que se lleven a cabo la fusión, las dos terceras partes superiores van a dar origen como tal a las estructuras del sistema nervioso central, y el tercio inferior nos va a dar originar la médula espinal. Hablando de la médula espinal, en la sexta semana lo que va a pasar es que van a crecer las paredes, se van a ensanchar las paredes laterales, y van a disminuir en su grosor la placa tanto del techo como del suelo. Esto nos va a originar un surco limitante que nos va a ayudar a separar los primordios que van a corresponder a la zona marginal y a la placa alar y la placa basal. A su vez, estas van a tener diferentes células, las cuales van a ir proliferando y aumentando de tamaño, y van a estar en constante mitosis. A la semana 9 a 10, vamos a tener que el crecimiento que tuvo lo que delimitaba al canal va a ser cada vez más pequeño, y nos va a quedar únicamente un canal estrecho y pequeño neural. Y a su vez, como había dicho, todo lo que proliferó en la placa alar se va a agrupar en forma de columnas grises, de columnas grises, y eso nos va a formar las astas grises posteriores, y de manera inferior vamos a tener las astas grises tanto laterales como ventrales, y a su vez, pues el crecimiento nos va a dar dos surcos. Primero la susura ventral media hacia adelante, y hacia posterior el tabique medio dorsal. Para todo o sea,
todo el tubo neural va a tener un epitelio cilíndrico pseudoestratificado y va a tener, como habíamos dicho, las células que están en constante mitosis. Esta primera capa o agrupación de células va a recibir el nombre de zona, va a ser la zona ventricular o bueno, también llamada como capa pendimaria. Esta va a dar origen a las neuronas y células de la macroglia y también más adelante o posteriormente van a diferenciarse y va a diferenciarse una segunda zona que es la zona marginal. Esta zona marginal lo que nos va, bueno, también recibe el nombre de bueno, de zona marginal, se me fue el otro nombre, pero van a estar constituidas por las partes externas de las células neuroepiteliales y posteriormente se van a convertir como tal en la sustancia blanca de la médula espinal. Entre estas dos va a haber células que migren o se diferencien hacia neuroblastos y estos neuroblastos se van a agrupar y van a formar una zona intermedia entre estas dos, que recibe el nombre de zona intermedia o también la capa del manto. Y bueno, los neuroblastos se van a convertir a medida que van aumentando sus prolongaciones citoplásmicas en neuronas maduras. En cuanto a la posición de la médula espinal, vamos a tener que las meninges se van a desarrollar a partir de las células de la cresta neural y del mesénquima dentro de los días 20 a 35. Van a migrar hasta rodear el tubo neural y van a estar formando las meninges primarias. Como vemos en la primera imagen, las meninges primarias, bueno, van a rodear toda la médula espinal, la cual para la 8ª semana va a estar completamente descendida hacia el final del hueso sacro y vamos a ir viendo en su evolución que va a ir ascendiendo. Entonces, va a ir ascendiendo y para la semana 24 vamos a encontrar que su nivel más caudal va a estar a nivel de S1 y igual va a estar recubierta tanto por las leptomeninges y la vía madre y en el recién nacido la parte más caudal de la médula espinal va a encontrarse, va a recibir el nombre de cono medular. Este va a encontrarse a nivel de, ya sea desde L1 hasta L3. En el recién nacido va a llegar hasta L3 y esta va a ser completamente normal. Y la única que, bueno, como habíamos dicho, las meninges que van a acompañar al cono medular o se van a seguir ascendiendo, van a ser la aracnoides y la dura madre. Y tenemos aquí, pues, que va a haber una prolongación, o bueno, un cordón fibroso que es un poco más grueso, y ese va a recibir el nombre de filum terminal, y es una prolongación de pía madre. Entonces, este poder llega a nivel de S1. En el adulto, algunas literaturas mencionan que a partir de la niñez ya podemos encontrar a nivel de L1, L2, el cono medular, pero siempre el filum terminal tiende a recordarnos el origen embrionario, bueno, más bien la posición original que tenía durante el desarrollo embrionario la médula espinal, y va a fijarse al periósteo de la primera vértebra sacra. Coxigia, pues. Y eso es con respecto a la posición de la médula espinal. Vamos a eso, es importante porque vamos a hablar de patologías en las cuales se ve interrumpido el ascenso de la médula. En cuanto al desarrollo de la columna vertebral, tenemos aquí que bueno, los esclerotomos van a estar, estos tejidos van a derivar de la capa del mesodermo. Entonces, tanto los miotomas que van a originar los músculos y los esclerotomas que van a originar, pues, el hueso y el cartílago. Entonces, vamos a tener que aquí, bueno, se encuentra todo lo que vemos de rosa disperso, pero va a irse congregando. Esta es una imagen a la semana 5 y posteriormente a la semana 6 vemos cómo esto ya se condensó. Se va a condensar alrededor de lo que está azul, que corresponde al tubo neural, y de la notocorda. Entonces, lo que corresponde al tubo neural lo va a rodear haciendo como un primordio o una fase primitiva de un arco vertebral, y rodea la notocorda el resto del tejido condensado.
y esto recibe el nombre de centrum. Bueno, estas también, si hacemos un corte a la quinta semana, podemos ver que están formadas tanto de placas, bueno, de líneas con rosa más claro, es el que tienen baja mitosis y alta mitosis más hacia inferior, y van a estar atravesados, o va a pasar en medio de ellas la notocorda. Entonces, al final de la semana 6, casi principios de las 7, ya van a estar completamente unidos. Y esta D, o sea, el esquema D, lo que nos quiere mostrar es que lo que va a formar el cuerpo vertebral son las mitades craneal y caudal de los esclerotomas, tanto el de alta y baja densidad. Entonces van a formar un solo cuerpo vertebral, cuerpo vertebral, y van a estar separados por los discos intervertebrales, es decir, la notocorda, que no corresponde al disco intervertebral, va a degenerar y únicamente prevalece en el centro, formando más adelante el núcleo pulposo. En cuanto a las fases, pues ya mencionamos todo esto, ¿no? La quinta semana va a llamarse fase mesenquimal y es el esclerotomo que está condensado. Para la sexta semana vamos a comenzar a ver que van a formarse, ya es la fase cartilaginosa, y aparecen unos centros de condrificación, y estos van a estar apareciendo de azul. Van a igual a condensarse alrededor de la notocorda y del tubo neural, y van a dar origen hacia la séptima semana a una estructura totalmente cartilaginosa, la cual va a iniciar con 2 centros de osificación primaria a nivel del centro, el cual se va a fusionar en uno solo, y para la octava semana aparecen otros 2, uno a cada lado del arco neural. Este proceso va a ser bastante largo, entonces se inicia la osificación a partir de la séptima semana, que es cuando, pues sí, o sea, es lo más temprano, y va a terminar hacia los 25 años. En el recién nacido ya podemos observar que la osificación, los puntos que ya están osificados van a ser el arco vertebral, los cuales uno con su contralateral se van a unir a través de una estructura cartilaginosa, la cual va a osificarse entre los 3 y 5 años, y a su vez estos arcos vertebrales van a unirse con su centro hacia el cuerpo de la vértebra, unido inicialmente por cartílago, y estos cartílagos van a reemplazarse por tejido óseo hacia los 6 años de edad. Para la pubertad viene la osificación secundaria, y esta osificación secundaria, pues después de la pubertad vamos a tener que esta está se va a encontrar en las puntas de las apófisis transversas, las apófisis transversas, las apófisis espinosas, y hacia el borde superior e inferior de los cuerpos vertebrales. ¿De acuerdo? Bueno, las excepciones al patrón típico de osificación de todas las vértebras van a ser C1, Atlas, Axis, C7, el sacro y el coxis. Para C1, como carece de cuerpo, únicamente va a tener 2 núcleos de osificación hacia sus cuerpos vertebrales, pero aquí lo importante es que para C2, lo que equivaldría al centrum de C1 va a fusionarse a nivel de la apófisis espinoide. Este centrum, este núcleo primario de osificación, corresponde a C1 y se fusiona con C2, dando origen a la apófisis odontoides, y como tal, C1 propiamente dicho tiene igual un núcleo de osificación primario en su centrum y 2 en cada arco vertebral, ¿no?, que van a también a fusionarse. En cuanto al sacro y al coxis, estas van a ser vértebras, más bien son completamente cartilaginosas, y su osificación es distinta. En cuanto a los puntos de cierre, para los temas que vamos a abordar, nos vamos a enfocar en el cervical. Este ocurre, se inicia en la región cervical y es bidireccional, tanto hacia cefálico como caudal, y va a iniciar en las somitas de la 1 a la 3, y va a progresar hacia el neuroporo posterior, cerrándolo, y al neuroporo inferior. Los otros nada más los vamos a mencionar. El punto de cierre número 2 es igual bidireccional, tiene
su inicio en la unión del prosencéfalo y el mesencéfalo, y bueno, o sea, en caso de no cerrarse, pues no se daría una anencefalia. El tercer punto únicamente es unidireccional y se une al segundo punto en su descenso, va a iniciar en el ectodermo, y bueno, o sea, y se va a continuar hacia el mesencéfalo. Bueno, va a crecer, perdón, ya hacia craneal, hasta encontrarse en el descenso del punto 2. Y el cuarto va a iniciar caudal al rombencéfalo, es unidireccional también, y hacia la parte cefálica va a progresar igual hasta encontrarse con el descenso, pero esta vez posterior del punto 2. Aquí el quinto punto, algunas bibliografías ya no lo manejan, otras se cree que sí es el punto más declive de la formación del tubo neural o del cierre como tal, y correspondería a los niveles más o menos de L2, S2, pero otros se cree que también forma parte del cierre como tal del punto 1, que es el cervical. Entonces, depende de dónde lo leamos. Ahora, todo esto va a ser importante porque de acuerdo a cada etapa vamos en la que pase alguna anomalía, bueno, no se desarrolle como tal o como debería ser, entonces nos van a dar los distintos, las distintas malformaciones. Entonces, en la etapa de gastrulación, lo que habíamos dicho, ¿no? El disco bilaminar se convierte en trilaminar, entonces ya tenemos 3 líneas germinales. Cualquier error en este proceso nos va a hacer que tengamos una formación de 2 médulas espinales en lugar de una, quistes neuroentéricos o meningoceles anteriores en caso de que haya un defecto también del sacro, principalmente, que son lo más común. Y en la neuralización primaria, en los defectos de la formación del tubo neural, vamos a tener defectos abiertos, siendo los principales el meningocele y mielomeningocele, aunque también pueden dar menos comúnmente anencefalia y mielocele. Y en el proceso de disyunción, nos habla más de la separación del ectodermo neural con respecto al cutáneo. Si es incompleta esta separación, nos dan los senos dérmicos, vamos a ver un ejemplo más adelante, y si es prematura, daría origen a un lipoma dorsal. En cuanto a la neurulación secundaria, esto ya son, también se llaman disrafismos menores, y bueno, esos tienen que ver más con la formación de la médula únicamente terminal, y puede ser que el cono medular esté anormalmente bajo o encontremos un filum en terminal grueso. También podemos tener lipomas. Vamos a empezar hablando de la unión cráneo-cervical, la cual se va a definir como el conjunto de estructuras óseas, ligamentarias y musculares que le van a dar solidez y movimiento a la transición entre el cráneo y la columna cervical. Bueno, esto va a ser muy importante y también vamos a abarcar como en trauma y en musculoesquelético. Nosotros únicamente nos vamos a basar en las líneas de referencia para la patología que vamos a ver a continuación. Entonces, los límites, si trazamos una línea en la parte dorsal del clivus hacia la prominencia interna del hueso occipital, tendríamos en ese como su límite superior, y como su límite inferior sería el espacio entre las vértebras como tal de C2 y C3. Entonces, vamos a ver las líneas y ángulos, iniciando por la de Buckingham, la cual va a ser una línea que vamos a trazar de el clivus hacia la apófisis odontoides. Y esta, aquí, para identificarla tenemos esta radiografía, una magnificación, una radiografía en proyección, es una proyección lateral derecha, en la cual en cuanto a tejidos blandos tenemos que hay presencia de material odontológico. Y aquí lo importante es que al trazar esta línea vamos a fijarnos que la apófisis odontoides no debe interceptarla ni tocarla, debe estar siempre por debajo de ella, y en caso de interceptarla nos hablaría de un proceso de una patología. Vamos a hablar más adelante de eso. También tenemos el ángulo también de Buckingham, y para ejemplificarlo, vamos a
tenemos esta magnificación de un estudio de resonancia magnética de columna cervical potencia 21 y está en una adquisición sagital. El ángulo lo vamos a trazar como tal de la parte dorsal del clivus hacia la parte dorsal. Va a ser la intersección de una línea que tracemos hacia dorsal al clivus y en la parte también dorsal de la apófisis odontoides. En su unión o su ángulo debe estar entre 180 o entre 150 y 180, perdón. Y esto, en caso de ser menor, nos indicaría que a este nivel hay una probable compresión de esa unión, de la unión cervical. O sea, de que el hueso está causando daño o alguna compresión a nivel de daño como tal o de la médula. Entonces, vamos a... perdón, esta es la otra línea, la de Chamberlain. Esta la vamos a trazar y tenemos esta también. Todas van a hacer la misma radiografía, la misma proyección y son radiografías simples. Antiguamente pues siempre se hacía, se trazaba en radiografías convencionales y ahora pues ya con el advenimiento de la resonancia magnética y tomografía pues es mucho más, no fácil, pero no, este corte, las líneas nos ayudan a ver también incluso si ya hay alguna protrusión del contenido encefálico a través del foramen. Entonces, bueno, dicho esto, la línea va a ir trazada del paladar duro hacia el opistheon, que esto es el borde más posterior del ángulo del foramen magno, y esta línea tiene que estar la apófisis odontoides a menos de 3 milímetros y no debe sobrepasarla. También, te puse un ejemplo, es una magnificación, una resonancia, de una tomografía con ventana o filtro óseo, en la cual también está trazada del paladar duro hacia el opistheon, y vemos que aquí, sí está respetado, ¿no? Vemos que no está contactando en ningún momento la apófisis odontoides, el borde superior, con esta línea. Por lo tanto, este estudio dentro de la normalidad. En cuanto a la línea de MacGregor, esta se utiliza cuando, no es posible identificar el opistheon, que es el que acabamos de ver. Entonces, lo único que hacemos es buscar el punto más caudal, ¿no? Si no vemos el borde inferior del foramen magno. Entonces, el borde más caudal del hueso occipital vamos a unir hacia la parte posterior del paladar duro, y es una línea aproximada y también nos sirve para, tiene distintas medidas en adultos que en niños, y esto se va a trazar así y no debe extenderse más allá de 5, o sea, la apófisis odontoides es la que no debe extenderse más allá de 4.5 milímetros por arriba de esta línea. Aquí, a diferencia de la previa, sí la puede contactar, solo que no debe rebasarla. Entonces, es diagnóstica cuando ya de invaginación basilar, es una patología que vamos a ver más adelante, cuando ya la vemos mayor de 5 milímetros. En los niños, primero vamos a ver, esta es la misma línea trazada, solamente que tenemos esta magnificación de una tomografía con filtro óseo, y pues también igual vemos que contacta como tal el borde superior de la apófisis odontoides. Sin embargo, no se denota que rebase o que pase los 4.5 milímetros, aparentemente, ¿no? Como ya tiene distintas medidas, y en los niños vamos a encontrar que, en ambos, independientemente del género, se va a relacionar con la edad
y la línea basal va a ser, bueno, podemos no solamente darle el margen de la línea basal, sino también hay una escala que se percentila y hay un rango de tolerancia, por ejemplo, a los 3 años no debe rebasar los 1.94 milímetros y esto es más o menos 0.8. Y así sucesivamente hasta los 18 años, que pues es ya cuando vamos a tener la medida de un adulto. La línea de McRae, pues esta línea, todas van a tener como meta medir como lo mismo y ver si no hay algún tipo de, bueno, de indicio de que estemos ante una invaginación basilar. Se traza en una radiografía lateral o en una tomografía en una adquisición o corte sagital, en una reconstrucción multiplanar sagital, o las resonancias magnéticas en planos sagitales igual. Bueno, va a conectar el aspecto, pues el aspecto más posterior o el opistion, que ya habíamos también hablado de ese punto, pues, con el bastion, que es al revés, o sea, es como el mismo punto, pero esta vez contralateral, es decir, el borde anterior del foramen magno. Y esta línea, bueno, el apófisis odontoides en este caso debe estar 5 milímetros por debajo de esta línea que vamos a trazar. Y bueno, por último tenemos la línea bimastoidea y la de Fishgold. La bimastoidea va a ir de, bueno, de un lado a otro de la mastoides y esta va a ser muy similar a la digástrica. La única diferencia van a ser los milímetros en los cuales van a, o sea, la apófisis entonces va a estar o no o sea, la medida que vamos a tener del borde superior del entonces hacia la línea. Entonces la línea digástrica también recibe el epónimo de Fishgold. Y para ejemplificarla ambas vamos a tener esta radiografía de cráneo en proyección anterior-posterior con la boca abierta, en la cual la línea bimastoidea va a estar rozando el borde superior de la apófisis y esta no va a estar por arriba de ella, aunque si en caso de que estuviera por encima, debe de ser menor a los 10 milímetros, o sea, la distancia, ¿no?, en que se lo sobrepase. Y igual, la digástrica debe estar por debajo de los 11 milímetros, la apófisis odontoides. Ok. Denme un momento. El ángulo, vamos a hablar del ángulo basal de Belger y ok, una disculpa, es que se escuchaba mucho ruido. Bueno, este ángulo, miren, nos va a servir para medir, bueno, para ver si el hueso occipital está anormalmente bajo, haciendo un cráneo más plano, o, bueno, o al contrario, tiene también un cráneo sifótico. Bueno, vamos a hablar cómo se traza. El ángulo basal va a ir de la unión, bueno, de la intersección de los huesos nasales con el hueso frontal, y este punto recibe el nombre de nación, hacia el tubérculo celular. Y de aquí hacia el bastion. Este es, bueno, esta línea ya va a ser el punto, bueno, este bastion va a ser el punto más declive, o la porción más anterior o ventral del foramen magno. Entonces,
también ya hemos hablado de esto, y este ángulo, por lo general, depende de donde lo leamos, debe ser entre 123 y 143 grados para los adultos. Entonces, algunas literaturas también hablan de que es a partir de 125. Y entonces, por más, o sea, menor a los 123 o 125, ya hablaremos de un cráneo sifótico, perdón, y mayor de 143, entonces hablaríamos de algo que se conoce como platibacia, que es lo que decía vamos a ver unos ejemplos. El primero es una tomografía, es una reconstrucción de una tomografía de cráneo y es una reconstrucción sagital. Y bueno, en esta se traza el ángulo y en este caso aquí se ve reflejado que tiene 117 grados, por lo tanto estaríamos hablando de un cráneo sifótico. Del lado contralateral podemos observar una magnificación de una resonancia magnética de encéfalo en plano sagital. Esta está potenciada donde se traza igual el ángulo modificado. Este ángulo, bueno, en resonancia magnética se vio que este ángulo de Belger es como, bueno, se trató de que se hiciera una medida que fuera convencional y que, o sea, la técnica modificada para resonancia magnética es como tal, el principio es la reproducibilidad que va a tener. Por lo tanto, lo único que varía es que va a ir de la fosa craneal anterior hacia la punta del dorso celar y va a pasar por detrás, o sea, por el borde posterior del clivus, y ya. Entonces, este ángulo debe ser, pues, para considerar platibacia, mayor de 143, o en niños, como es el caso de esta resonancia magnética, en niños debe ser mayor de 117 grados, más o menos 6. En este caso, este niño tiene 133, por lo tanto nos hablaría de un cráneo o de un aplanamiento de una platibacia. Hablando de la patología que habíamos visto, que es la invaginación basilar, esta se va a definir como la herniación ascendente de los márgenes del agujero magno hacia la fosa craneal posterior. Entonces, todas estas líneas que acabamos de ver, pues las que vamos a abarcar, bueno, los vamos a usar para valorar. Para su evaluación, principalmente pues se utiliza la de Chamberlain, la de McGregor y la de Fishman. Y su diagnóstico siempre va a ser radiológico de esta patología. La tomografía es el método de estudio para las anomalías óseas y la resonancia magnética es el gold estándar para las alteraciones neurológicas asociadas. Bueno, las formas las vamos a dividir en primaria y secundaria, y en cuanto a la primaria, esta va a estar dada por la asimilación atlanto-occipital, o bueno, es un ejemplo, o también llamada occipitalización, que bueno, como sabemos es la fusión del DC1 con el hueso occipital, donde va a haber una compresión de la médula espinal. Bueno, también es a ver, y la otra va a ser la luxación atlantoaxoidea. Otra forma de invaginación primaria puede ser la estenosis y deformidad del agujero magno, la fusión incompleta del arco posterior de C1, el síndrome de Klippel-Feil y la hipoplasia basi-occipital. En esta, bueno, como ejemplo, nada más de esto, puse una
tenemos aquí una reconstrucción en 3D en vista coronal y posterior, en la cual podemos observar una asimilación de la asimilación occipital completa que vemos que se articula. Como ejemplo en la B, podemos ver que tenemos una reconstrucción sagital, es una reconstrucción multiplanar sagital de una tomografía cráneo-cervical, una tomografía cráneo-cervical en ventana ósea y a nivel de C1, bueno, aquí no se ve muy bien, pero en este nivel podemos observar que hay un aumento del espacio entre, de la distancia entre el borde inferior de ella y el apófisis odontoides, que en este caso es de 7 milímetros, lo cual nos da esto estaría en relación a una luxación atlantoaxial de C1 con C2 inestable, y esta sería una causa o una posible causa de la de invaginación basilar. A su vez, a este paciente que presentó esta subluxación, le hicieron una resonancia magnética y tenemos su resonancia, que es una resonancia magnética de encéfalo y columna cervical ponderada en T2 en plano sagital. En esta lo que vamos a observar es la apófisis odontoides, que está por encima del foramen magno. Bueno, estaría a este nivel si trazamos la línea de McRae. Y aquí lo que yo les puse fue el ángulo de Belcher, el cual, bueno, está mayor a los 180 grados. Y bueno, esto está también en este cráneo en relación a platibacia. Asociado a la invaginación basilar que ya presentaba el paciente por la subluxación. Como ejemplo, como causas secundarias, hay está en inglés, es una mnemotecnia, PF Roach, para acordarnos de las causas, P de la enfermedad de Payet, F de displasias fibrosas, la R es de reumatoide, o sea, de artritis reumatoide o riquecias, la O de osteogénesis imperfecta u osteomalacia, a la A corresponde a acondroplasia, la C a las malformaciones de Chiari, las cuales se relacionan con la invaginación basilar, y la H de hiperparatiroidismo. Aquí también otra causa secundaria son los traumatismos. Como ejemplo de esto pongo dos magnificaciones de un mismo estudio de resonancia magnética. En esta imagen A, lo que vemos es está es coronal, y la letra B es en plano sagital. Están potenciados en T2 y se observa la fusión de C2 y C3. Y el principal hallazgo de C2 con C3. Y en este plano sagital, lo que vamos a observar de manera secundaria es que la apófisis odontoides se encuentra justo por arriba, se encuentra por encima del nivel del foramen magno. Si trazamos aquí igual alguna de las líneas, podremos ver que este paciente tiene un síndrome de Klippel-Feil y una invaginación basilar evidente secundaria. Solo como ejemplo de otras líneas de líneas trazadas en las cuales podemos observar evidentemente que la apófisis odontoides se encuentra causando invaginación. Pues estos tres. En la primera es una reconstrucción sagital de una tomografía de cráneo cervical en ventana ósea, en la que la apófisis odontoides
se encuentra más de 4.5 milímetros, justo por arriba de la línea MacGregor, que trazamos aquí para dar duro hacia el vacío. Y en la imagen B lo que podemos observar es una resonancia magnética del encéfalo y columna cervical, están potenciadas en T2 en plano sagital, donde observamos igual la apófisis odontoides, que se encuentra mayor de 5 milímetros por arriba del Chamberlain, lo cual es diagnóstico. No, a partir de 3 se sospecha, a partir más de 5 es diagnóstico. Y tenemos esta última, que es una magnificación de una reconstrucción multiplanar de una tomografía de columna cervical en vista posterior, en la cual una reconstrucción coronal, perdón, en la cual observamos que si trazamos una línea digástrica, vemos que esta sobrepasa más de 11 milímetros. La apófisis odontoide se encuentra a menos de 11 milímetros de esta línea. Y bueno, en este otro ejemplo, una vez que ya diagnosticamos que existe invaginación, lo que podemos hacer es medir el ángulo de Buckingham, que es el cráneo vertebral, y pues de alguna forma darnos una idea si hay un compromiso de compresión o algo que nos sugiera compresión medular. Entonces, posterior a eso, el paciente estaría obligado a hacérsele como complemento una resonancia magnética. Como ejemplo de un caso seriado, tenemos una reconstrucción en la primera, una reconstrucción sagital de una tomografía de cráneo y cuello en ventana ósea, sin filtro óseo, es una reconstrucción multiplanar en sagital, en la cual trazamos a nivel de la parte dorsal del hiposis C1 hacia la parte dorsal de la apófisis odontoides, y este ángulo fue de 136. 136. Y esto ya nos indicaría una probable compresión medular. Entonces, del lado contralateral al mismo paciente se le hizo una resonancia magnética, y aquí tenemos una magnificación potenciada en T2, en la cual, en plano sagital, en la cual observamos que está adyacente, en la posterior a la apófisis odontoides, tenemos un cambio en la intensidad de señal, que es tenemos este cambio de intensidad de señal que, en el contexto del paciente y su tomografía, nos indicaría una probable mielopatía por compresión a este nivel. Pasando a las anomalías vertebrales, vamos a abarcar la hemivértebra y la vértebra en mariposa. Entonces, la hemivértebra es un defecto que se puede dar en el 0.3%, en 0.3 de cada 1000 nacidos vivos, y podemos ver que puede ser un multinivel o nada más en un único nivel. Va a ser una causa frecuente de escoliosis. Cuando se presenta, va a causar muy frecuentemente escoliosis, y podemos clasificarla de acuerdo a la unión con el resto de los cuerpos vertebrales. Entonces, en la primera, puede ser que sea completamente segmentada, semisegmentada, cuando se une ya sea hacia superior o hacia el cuerpo vertebral directa,
semisegmentada cuando se une ya sea hacia superior o inferior al cuerpo vertebral inmediatamente el que siga. Encarcerada cuando únicamente si esté separada por los discos intervertebrales y se va como en morfología en cuña, y la no segmentada, que va a verse una división, pero va a estar completamente, digamos, unida a la vértebra inmediatamente superior e inferior a ambas para que se cumpla el no segmentada. Estas pueden ir en... Una vez que encontramos una hemivértebra, tenemos que descartar otras malformaciones asociadas. Entonces, de acuerdo a su orientación, de acuerdo a eso, pues tenemos el síndrome de Aicardi. Bueno, la característica va a ser la disgenesia del cuerpo calloso, entre muchas otras cosas, y esto pues les va a traer muchas complicaciones. Otros asociados pues también va a ser la gastrosquisis, la displasia cleidocranial, el síndrome bacterial, que es digamos, la asociación más común o famosa, bueno, y más renombrada. La mucopolisacaridosis también puede estar relacionada, y el síndrome de Hartley-Pine o Levin. Esta es también conocida con el nombre de disostosis toracolumbar, es autosómica recesiva, y pues van a tener una facies característica, y el toronco es el que más va a presentar como displasias, va a ser va a ser corto, angosto, con múltiples costillas, las cuales pues también van a tener anomalías. En el ultrasonido prenatal se pueden ver si hacemos una buena evaluación, podemos diagnosticar de manera prenatal todos estos defectos, y bueno, nada más. Como ejemplo de esto, tenemos esta radiografía de columna dorsolumbar en proyección anteroposterior, en donde en lo valorable de tejidos blandos no encontramos alteraciones evidentes, y en cuanto a las estructuras óseas, podemos ver aquí que de localización en el cuerpo vertebral de T10, vemos que se encuentra, bueno, presenta una asimetría en relación a una vértebra, una hemivértebra completamente segmentada, y a este nivel, este hallazgo se asocia a una fusión de las de la costilla 10 con la 11, las cuales entran y se unen en un solo cuerpo vertebral. Entonces también tiene una anomalía costal, y como decía, también hay que, bueno, siempre fijar en que no, en otras malformaciones asociadas, y buscarlas. Entonces, en este caso, no se ve que haya una escoliosis importante, pero tendremos que ver otras proyecciones y para poder valorarlo. Ese es otro ejemplo de en este caso, pues es todavía menos común que el defecto sea anterior o posterior, pero en este ejemplo, en este caso, lo que tenemos son 6 imágenes de una reconstrucción multiplanar sagital de una tomografía, de columna completa, bueno, columna vertebral en ventana ósea, en la cual vemos de derecha 3 más hacia la izquierda, que va a ser la imagen 3F. Podemos observar que la curvatura, más bien cambios osteodegenerativos incipientes, y que la curvatura, las curvaturas fisiológicas están conservadas, y asimismo a nivel de L2, perdón, podemos observar que hay una asimetría en cuanto a la vértebra. Esto nos ocasiona que las vértebras inmediatamente superior e inferior modifiquen o disminuyan su altura hacia anterior.
en relación a una hemivértebra anterior. Y a este mismo paciente se le hizo una resonancia magnética, en la cual podemos ver igual esta es una magnificación, una resonancia magnética en plano sagital ponderada en T2 en la primera y en T1 la imagen 5B, en la que vemos el mismo hallazgo de esta ausencia de la porción anterior de L2, ¿no? Y una disminución en la altura en cuanto de manera ventral de las vértebras inmediatamente superior e inferior a ella. Todos estos hallazgos en relación pues al mismo paciente. En cuanto a la vértebra en mariposa, esta va a ser un ensanchamiento, esta va a ser una malformación en la cual se va a caracterizar por una disminución a nivel central en cuanto a su morfología y una anchura o ensanchamiento hacia lateral de las vértebras afectadas. Entonces, los cuerpos vertebrales, tanto superior como inferior, van a estar adaptados a esta y van a tratar de compensar tanto la anchura lateral como hacia medial, formando convexidades. Puede o no estar acompañada de puentes óseos y puede o no asociarse a hemivértebras. Otras, otro síndromes que están relacionados, aparte del que ya mencionamos, es el de Alagibil. Es una displasia arteriopática en la cual el 50% de los afectados va a presentar una vértebra en mariposa. Aquí tenemos un ejemplo. Es una reconstrucción en 3D, una magnificación de una reconstrucción en 3D de una tomografía de columna lumbar, en la cual podemos ver, sacrolumbar, en la cual podemos ver que a nivel del E5 esta vértebra con morfología en mariposa, y por eso se le llama así, y que es más ancha hacia lateral y presenta una disminución de su altura y unas convexidades hacia medial en relación pues a la vértebra de mariposa. En esta otra radiografía, esta otra es una magnificación de una radiografía de tórax óseo en proyección anteroposterior, en la cual observamos dos efectos. El primero de ellos a nivel de T4 y el segundo a nivel y más evidente, a nivel de T7, en la cual igual vemos una disminución en la altura hacia medial, hacia el centro del cuerpo de la vértebra, y una anchura, un ensanchamiento hacia lateral en relación a la vértebra en mariposa en un niño de 2 años. En este otro ejemplo, tenemos una magnificación de una reconstrucción multiplanar en sagital de una tomografía de columna dorsolumbar, en la cual, toracolumbar, perdón, en la cual podemos observar que en ventana 11 podemos observar que a nivel de T9 hay cambios en la morfología de esta vértebra, la cual es cambios caracterizados por la disminución en su altura, la pérdida de la morfología y las convexidades de las vértebras inmediatamente superior e inferior. Y en esta magnificación del mismo estudio podemos observar en un plano, más bien de manera coronal, pues, en un corte coronal, la vértebra de mariposa. Como decía, estos van a tener múltiples hallazgos y no pueden no ser únicos y asociarse a muchos otros cambios. Como ejemplo de las malformaciones asociadas del esqueleto axial, tenemos estas 3 imágenes, de estas 3 reconstrucciones en 3D de una misma paciente, en la cual vemos que tiene,
está caracterizada por defectos en el, o sea, de la fusión de los arcos posteriores, que en este caso tenemos este a nivel de S1 y otro más a nivel de 8, y los marqué con rojo, y también aquí está T8 y S1, y tenemos también una fusión de T4 con T5 de las apófisis transversas, y también algunas malformaciones de las costillas asociadas, como vimos en el módulo de tórax, como la costilla bífida, y también una falta de fusión. También podemos ver hemivértebras, la más característica de ellas a nivel de 6, y también una hemivértebra, pero esta es semisegmentada, ya que se une de manera inferior hacia T9. Entonces el nivel está en T8 y se fusionó hacia inferior con T9. Entonces todos estos son hallazgos en relación a una misma paciente y todos pueden estar presentes más bien, son hallazgos que se pueden presentar todos en el mismo paciente. En cuanto al siguiente tema, el meningocele, vamos a hablar del anterior, en cuanto a su localización, vamos a hablar de sus variantes, que lo podemos ver en el clásico, que es posterior. Vamos a hablar del anterior, el lateral y el intrasacro. Recordando un poquito, la espina bífida oculta, esta no va a ser un disrafismo, sino nada más hace referencia al defecto de la fusión de los elementos óseos posteriores, y generalmente puede estar acompañado, ¿no?, del mechón de pelos. Entonces, esta va a estar siempre recubierta por piel y no va a ser evidente. Ahora, como en su diferencial es el meningocele, del cual vamos a estar hablando, y pues esta otra imagen en la cual pues aquí se observa que la médula espinal está intacta y únicamente va a protruir a través del defecto un saco herniado con contenido de líquido cefalorraquídeo, que puede no contener raíces nerviosas, pero nunca médula espinal. ¿Okay? También depende de donde lo leamos, hay quienes dicen que no contiene raíces nerviosas. Entonces, lo ideal es, bueno, el puro es que nada más protruyan líquido cefalorraquídeo y esté rodeado de las meninges, recubierto también por piel. Ahora, el mielomeningocele, aquí sí va a haber raíces nerviosas y también como tal mielo, o sea, de médula espinal, y va a estar recubierto por piel o un saco membranoso, pero aquí sí van a protruir raíces nerviosas y médula. Y ya en otros casos, la mielosquisis pues es la falta de fusión de los pliegues neurales, y ya la médula espinal va a estar expuesta. Entonces también es médula espinal abierta. El mielomeningocele, y que vamos a tocar también nada más una imagen como diagnóstico diferencial del meningocele, vamos a tener que se va a asociar hasta en un 75% a otro tema que veremos más adelante, que es se asocia a ya sea malformación de Chiari, a médula anclada, pero también a hidrocefalia y otros trastornos. Aquí tenemos nada más como ejemplo una reconstrucción coronal en 3D de un ultrasonido prenatal, en el cual se observa de L1 a L5 una falta de fusión de los elementos vertebrales posteriores en relación a una espina bífida. Para clasificar los disrafismos, vamos a hablar que se dividen en abierto y cerrado. El abierto va a contener, o sea, como lo explicamos en las imágenes, en los diagramas previos, pueden ser de dos tipos, el mielomeningocele o el mielocele. Y ya sea mielo o mielomeningo o mielocele, únicamente se va a estar asociado en caso de que exista
distemato mielia, que es la separación del plano sagital de la médula espinal. Y en cuanto a los cerrados, que son los que nos vamos a enfocar, los podemos dividir con masa subcutánea. Si recordamos cuando vimos, esto es parte de la neurulación secundaria, o sin masa subcutánea. Dentro de los que tienen masa subcutánea vamos a encontrar el lipomas, el mielocistocele y el meningocele en sus diferentes variables. Sin masa subcutánea van a ser como tanto estados dirráficos simples como los complejos. O sea, los complejos ya los dividen en desórdenes de integración de la notocorda en cuanto a la línea media y en cuanto a formación de la misma, o sea, de la notocorda. Entonces, y los estados simples son los que habíamos visto de la neurulación secundaria, que son el filo terminal engrosado, el imploma intradural, el ventrículo terminal persistente, y entre otros estados dirráficos simples. Entonces, vamos a hablar del meningocele. Es cerrado, como ya habíamos dicho, va a estar recubierto por piel. Suele asociarse menos a otras malformaciones, y el cono medular habitualmente no va a estar descendido. Entonces, de acuerdo a su localización, puede estar posterior, que es el clásico, como en esta imagen, y vemos como únicamente siempre va a estar comunicado al canal medular a través de un istmo, y se forma un saco que es delgado y no es homogéneo por lo general en los estudios de imagen. Lo vamos a encontrar únicamente con características líquidas en cuanto a sus características radiológicas. Va a corresponder al líquido, en este caso el líquido cefalorraquídeo, tiene elementos neurales dentro del saco. Como ejemplo tenemos esta resonancia magnética, es una magnificación y está ponderada en T2, en plano axial. En esta podemos ver que el comportamiento, de esta lesión, que es dependiente del canal medular al cual se comunica mediante este pequeño istmo, vemos que es de morfología redondeada y está bien definida, y su comportamiento es hiperintenso. Entonces, sería similar al líquido. Y aunque no hacemos esta única secuencia, todo esto es en relación a un meningocele clásico, y lo que las flechas señalan pues nada más es las meninges que están rodeando a este defecto. En este otro ejemplo tenemos el meningocele anterior. Se puede dar por defectos generalmente ubicados en el sacro, y son defectos óseos, lo cual permite que protruya hacia anterior. En caso de no haber un defecto, siempre se va hacia posterior, que son más comunes esos defectos. Entonces tenemos dos imágenes de resonancia magnética de columna lumbrosacra. Los dos están ambos en plano sagital, y en la letra A va a estar potenciada en T1, y la imagen contralateral potenciada en T2. En ambas lo que podemos observar es una lesión de localización presacra o anterior al sacro, la cual es redondeada de bordes bien definidos, y en T1 va a presentar un comportamiento hipointenso, y en T2 va a ser hiperintenso, en ambos homogéneo y así, o sea, completamente homogéneo, lo cual va a hacer el diagnóstico diferencial. Si viéramos aquí que está de características heterogéneas, o siguiéramos algún
perdieran alguna interfase con las estructuras nerviosas o viéramos características similares en un nivel incluso más superior de protrusión de la médula espinal, entonces sería un mielomeningocele. En este caso nada más es un meningocele anterior en una paciente que presentaba dolor pélvico crónico. En cuanto al meningocele lateral, va a protruir a través de, pues como su nombre lo dice, un defecto lateral generalmente asociado al foramen del cuerpo vertebral y va a puede causar remodelación ósea y puede no causar destrucción, pero generalmente remodelación sí causa. Como ejemplo tenemos estas dos imágenes de resonancia magnética, la primera potenciada en T1 y la segunda en T2 en planos sagitales, en la cual podemos ver una lesión de morfología elongada y bordes definidos, la cual al parecer es dependiente del foramen de T7 y se extiende hacia T8. Tiene, bueno, y posteriormente en una adquisición en un plano axial, vemos que sí depende del neuroforamen y se va hacia posterior y lateral en esta magnificación potenciada en T2, en la cual tiene un comportamiento hiperintenso. Esta lesión está en relación a un meningocele lateral. El meningocele oculto puede no ser siempre tan evidente su diagnóstico y puede confundirse con quistes de Tarlov. Los quistes de Tarlov son exactamente lo mismo, solamente que contienen raíces nerviosas. Entonces, como ejemplo puse dos imágenes de resonancia magnética y la primera son magnificaciones entre columna lumbrosacra y ambas en plano axial. La primera está ponderada en T1 y la segunda en T2. A este nivel vemos la transición, bueno, está a nivel de S2 a S3, en la cual vemos una lesión de morfología redondeada. Está definida y tiene un comportamiento hipointenso en T1, hiperintenso en T2, lo cual nos hace pensar en un comportamiento similar al líquido, y eso está en ambas secuencias, es homogénea y no presenta, bueno, también se comentaba que no presentaba en una fase contrastada realce, y en un principio se pensó en ese paciente en un quiste de Tarlov. Igual su dolor era crónico y estuvo en relación a un meningocele intrasacro oculto. El diagnóstico diferencial que ya hemos estado mencionando es el mielomeningocele, y en cuanto a su localización, va a ser predominantemente a nivel lumbrosacro. También puede tener otras localizaciones, y la segunda más común va a ser la toracolumbar, hacen un más de 30% de los casos, siendo la menos común el torácico, ¿no? Entonces aquí como esquema, pues nada más del que acabamos de hablar, que es el meningocele, y en ese último, el mielomeningocele, va a asociarse, bueno, va a tender a asociarse más a malformaciones congénitas, a diferencia del que acabamos de ver. Como ejemplo tenemos, su diagnóstico también puede ser, como ya hemos también mencionado, prenatal, y decidí poner dos imágenes de ultrasonido fetal en escala de grises. Esto es con un transductor convexo dirigido hacia la topografía de columna lumbar fetal, y en la imagen A, que es esta que estamos viendo aquí, podemos observar que hay un defecto en la continuidad, bueno, en la fusión de los elementos vertebrales posteriores, y que si lo vemos en un plano
sagital o medio sagital, podemos observar que dependiente de ese defecto hay una imagen de morfología redondeada de contenido anecoico, rodeada de una capa saco o pared delgada y está bien definida. Esto es en relación a un mielomeningocele en un feto de 24 semanas. Esta es una reconstrucción coronal en 3D de un ultrasonido igual prenatal, en la cual nada más las flechas lo que están haciendo es señalar el meningocele y el lumbosacro. Estas adquisiciones pues ya se utilizan nada más como para la morfología del estudio en escala de grises, solamente que no ofrece ninguna información adicional a la escala de grises y nos sirven también como, son más ilustrativas. En cuanto a la resonancia magnética, es el estudio de elección. Tenemos aquí 4 imágenes de resonancia de un mismo, parte de un mismo estudio, en la cual podemos observar, son de columna lumbosacra, en plano sagital, las imágenes A y B, y en un plano axial las imágenes C y D. En las primeras 2 podemos observar que dependiente de la región, posterior a la región sacra, podemos observar una imagen de morfología redondeada, la cual está en comunicación directa mediante un istmo pequeño con el canal medular, y protruyen a través de él contenido de comportamiento hipointenso, heterogéneo, pero hipointenso, y en la imagen potenciada entre 2 observamos que también es heterogéneo y su comportamiento es hiperintenso, similar al resto del canal medular, tiene una intensidad similar, y este está y esto lo podemos corroborar la lesión o ver desde otra perspectiva en las imágenes axiales, en las cuales el defecto es posterior a nivel de S4 y está en relación a un mielomeningocele en el contexto de un paciente de 17 años con el diagnóstico. En cuanto a la médula anclada, vamos a tener que es un cono medular anormalmente bajo y, como hemos dicho, tiende a ir elevándose, entonces por lo tanto lo encontraremos debajo de L3. Depende de dónde lo veamos, algunas bibliografías comentan que podemos encontrar el cono medular tan alto como T10 o tan bajo como L3, todavía considerándose normal. Entonces, este es nada más un recordatorio de lo que acabamos de decir antes, que en la etapa fetal va a estar en el coxis, al nacimiento hasta L3 y en el adulto generalmente a nivel de L1, L2. Cuando este ascenso no se da, pues lo que vamos a generar es ya sea que esté restringido este crecimiento por malformaciones espinales o por complicaciones postquirúrgicas después de una disrafia, o sea, del tratamiento de algún meningocele, mielomeningocele, todos en su abordaje es quirúrgico, y como complicación de esto nos pueden dar síndromes de médula anclada. Entonces, hay una disminución de la movilidad medular y radicular. Entonces, esto va a quedar restringida y va a dar origen a un compromiso circulatorio, que a su vez pues, va a causar daño isquémico al tejido nervioso y va a haber una disminución del metabolismo como tal. Y esto origina que distintos síntomas neurológicos, ¿no? Que, es un espectro de neurológicos y ortopédicos que en quien debemos sospecharlo en todos los pacientes que tengan una mala evolución después de una cirugía o en el neurodesarrollo, ¿no? Entonces, algo que pueden ir desde el espectro de la disfunción de esfínteres y escoliosis, dolor lumbar, deterioro en la marcha, deformidad en los pies,
Y todo este espectro de síntomas, de signos sin síntomas, se le llama síndrome de médula anclada. Entonces, cuando ya se asocia todo esto, es un síndrome y va a estar en relación o incluye también el espectro de las patologías de los derramismos cerrados menores que habíamos mencionado en diapositivas previas. Esto incluye los lipomas espinales, el film terminal, la diastematomielia o el síndrome de regresión caudal. El cono medular suele ser identificado como una imagen triangular anecoica y en plano sagital, y se ve mejor en decúbito prono. Bueno, al colocar en pacientes de decúbito prono es como realizamos el estudio. Y para ejemplificar ello, puse estas dos, unas imágenes, bueno, son dos imágenes juntas de a lo largo de la columna vertebral, en decúbito prono con transductor lineal en escala de grises, en la cual observamos que existe un trayecto lineal y las vértebras están continuas, bueno, separadas entre sí de manera regular. Vemos de color más anecoico el líquido cefalorraquídeo y más de características ecogénicas al resto de a la médula espinal, perdón, encontrando el filum terminal a nivel de el cono medular a nivel de S1. Y de abajo pues ya está sin anotaciones. Es el mismo estudio, la misma imagen. Algunos de los problemas que habíamos dicho se pueden presentar y causar que no ascienda la médula espinal. Entonces, en esta magnificación de un ultrasonido en escala de grises de columna sacrolumbar con un transductor lineal en decúbito prono y en plano longitudinal, podemos ver de localización intradural una lesión de, no se ve muy bien su morfología, pero mencionaba que era redondeada y era predominante de bordes definidos, ecogénico, en relación a un lipoma intradural a nivel de L4, L5, lo cual aquí como la flecha señala a esta imagen de morfología triangular anecoica en relación al cono medular, se encuentra descendido a nivel de S1 y el filum y se continúa a su vez con esta prolongación más ecogénica en relación al filum terminal, y esto estuvo como diagnóstico, recibió el diagnóstico de médula anclada. Ese es otro ejemplo. Es algo similar, pero son dos imágenes de resonancia magnética en la columna lumbosacra en plano sagital, ponderadas la primera en T1 y la segunda en T2, y esta a nivel de L3, L4, observamos esta lesión imagen de morfología elongada, bueno, ovalada, de comportamiento hiperintenso en T1, hipointenso en T2, y se asocia de manera anterior hacia el cono medular, hacia el cono medular, hacia anterior, se relaciona con el cono medular. Esto es en relación a una médula anclada por secundario a un lipoma intradural, que es lo que lo está condicionando. En esta otra imagen, lo que tenemos es, bueno, son dos imágenes de resonancia magnética en plano sagital, ponderadas en la primera en T1, la segunda en T2, así ya dije, en plano sagital, y en la cual podemos observar que hay una lesión de gran tamaño a nivel lumbosacro,
la cual es de morfología redondeada, es heterogénea, de predominio de predominio hiperintenso, la cual se comunica hacia el exterior, y hacia anterior se asocia a el cono medular. Y como hallazgo agregado, presenta una línea hipointensa, una imagen lineal hipointensa en relación a un seno dérmico y de comportamiento, bueno, más bien contralateralmente vemos los mismos hallazgos, y que esta lesión tiene comportamiento similar o de intensidad similar hacia lo que protoyéx exterior. Esto es en relación a un recién nacido con hipomielocele y médula anclada, además de un seno dérmico agregado. Entonces no siempre se van a asociar únicamente una sola cosa, y hay que buscar en el resto del estudio para ver qué otras malformaciones contienen. En el último tema, el teratoma sacrococcigio, este va a ser originado por células totipotenciales que descansan en la parte más caudal de la notocorda. Es decir, la parte más caudal de la médula espinal su actividad mitótica va a manifestarse o va a hacer que los factores controladores de crecimiento, inhibidores del crecimiento, fallen y den masas voluminosas, heterogéneas, y se presentan desde intraútero o en neonatos. Y bueno, o sea, como su nombre teratoma lo dice, contienen componentes de las 3 líneas celulares. Y bueno, son de morfología variable. Esas van a ser 4 veces más frecuentes en las mujeres, y es considerado el tumor más frecuente en la etapa neonatal. Pueden ser esporádicos, o más bien casi siempre son esporádicos, aunque también se le ha asociado autosómicamente dominante a teratoma sacrococcifamiliar, lo cual es muy raro, o pueden estar asociadas a la triada de Currarino, o simplemente a malformaciones anales y genitales. El 80% es maduro y va a ser de pronóstico benigno, y depende del grado de madurez, el grado de malignidad. Lo podemos clasificar en 4 tipos. El primero, como podemos ver en la imagen, se encuentra extrafetal y no va a tener componente presacro. Es el más común, afortunadamente. El tipo 2 va a ser sí va a tener una extensión presacra e intrapélvica, y se va a limitar únicamente a la pelvis con extensión extrafetal. Entonces, para el tipo 3, lo que lo diferencia es que su extensión va a aumentar, es decir, va a ir hacia interior al abdomen, y se proyecta mínimamente extrafetal. El tipo 4 es el que más se transforma en maligno y no tiene componente extrafetal, y únicamente se limita a la pelvis interna, aunque también puede ascender, pero generalmente se limita a la pelvis. Como ejemplo tenemos este ultrasonido fetal en escala de grises con transductor convexo hacia la topografía de la región lumbosacra, en la cual en un corte sagital vamos a observar esta lesión de morfología redondeada. Es una lesión extrafetal de gran tamaño y tiene bordes bien definidos. Va a ser bastante heterogénea. Podemos observar que ese predominio ecogénico, aunque también tiene algunas lagunas anecoicas y otras ecogenicidades intermedias, la cual a la aplicación de Doppler Color presentó vascularidad escasa vascularidad periférica, un tanto central, y estos hallazgos estaban en relación a un teratoma sacrococcigio tipo 1 con un volumen aproximado de 1.414 centímetros cúbicos. En estas 2 imágenes tenemos la imagen A de su lado de izquierdo, tenemos una resonancia magnética
obstétrica en plano sagital fetal, así, sagital fetal, ponderada en T2, en la cual se observa dependiente de la, pues sí, dependiente de la región presacra, una lesión compleja, la cual va a estar, va a dirigirse hacia superior a nivel del abdomen. Y bueno, aquí vemos anteriormente al estómago, entonces se contiene a nivel abdominal y hacia caudal se proyecta hacia, hacia terminar de la región presacra. Entonces, en esta Doctora Sainz, nada más que ahí lo que tú tienes que tomar en cuenta es de dónde se origina. Y esto de, a lo mejor ahorita porque ya son muchas imágenes que vas describiendo, pero toma en cuenta que la lesión se originó en región presacra y tiene una extensión intraabdominal y está asociado a la imagen hiperintensa que tú ves intraabdominal. Este es el estómago y la línea que está justo por encima sería el diafragma, ¿sale? Sí, gracias, doctor. Ese es intraabdominal, entonces está en relación a un grado 3, bueno, un tipo 3, perdón. Y del lado contralateral, lo que observamos es igual una resonancia magnética obstétrica en plano sagital fetal y está ponderada en T2. Esta es, o sea, muestra a un feto igual de 30 semanas y igual la lesión se inició presacral, pero tuvo una extensión intrapélvica y está en relación a un teratoma sacrococcígeo tipo 2. En esta otra imagen tenemos una radiografía simple. Es abdominopélvica en proyección anterior-posterior. Esta, se observa únicamente algo sugerente de una masa, la cual está desplazando hacia superior las asas intestinales. Y se le realizó una resonancia magnética, bien, y esta está en plano coronal, potenciada en T2, en la cual vamos a observar la lesión de localización de la cavidad abdominal, y bueno, o sea, va a estar intrapélvica y se extiende hacia la cavidad abdominal. Esta está completamente limitada, no tiene ningún componente extrafetal y pues está bastante heterogénea con señales intermedias, hiperintensas y también se observa el mismo hallazgo que desplaza superior las asas intestinales y está en relación a un teratoma sacrococcígeo grado 4. Bueno, en esto sí mencionaba el pie de página que el paciente fue operado y ya el diagnóstico fue posquirúrgico, entonces no sabían qué tenía al inicio. Y eso sería todo. Ay. Vale, doctora Sainz. Bueno, el tema verdaderamente es largo, ¿no? Y complejo. Se agradece que